Bien, muy buenos días tengan todos. Lunes 18 de octubre, en la semana número 9 de clases. Ya como quien dice, eh, ya llegamos al punto medio del semestre. Vamos entonces más rápido, pienso yo, rumbo a esas 15 semanas, ¿no? de clases. Como les dije, semana número 9, lunes 18, ¿verdad? Esperando que estén pues con todas las energías y con todas las fuerzas. Comentaba yo con una compañera que cómo había estado ese fin de semana, si fue un fin de semana donde se descansó o fue un fin de semana ajetreado. Y la compañera me respondió diciendo, no, hombre, no. O sea que hubo actividad, ¿no? Tanto académica como pues de fin de semana. Y a veces, ¿verdad? Uno los lunes se siente un poco más cansado, pues a eso me refería. Vamos entonces a compartir pantalla. Y es normal, ¿eh? En los fines de semana a veces pues uno los programa para hacer tantas cosas y dentro de esas cosas están lo que son las actividades académicas que hay que tener para la semana o ya sea para el día de hoy, para el lunes, y eso pues cansa más, pienso yo, ¿no? Bien, por acá tengo la imagen del día, dice ahí buenos días, abajito dice aprovecha cada día porque es único, cada día es único, hay que aprovecharlo. Dice como tú, dice, o sea que uno es único, ¿no? A veces uno trata como quien dice de parecerse a X o Y celebridad, pienso yo, o algo así, pero todos somos diferentes, todos tenemos cualidades distintas, entonces somos únicos, ¿no? Imagínense que todo el mundo pensara lo mismo, todo el mundo le gustara alimentarse de lo mismo, escuchar la misma música, sería un mundo muy aburrido, ¿no? Entonces la frasecita, miren que aquí dice otra pequeñita, dice, no tengo fuerzas para rendirme. O sea que rendirse no es una opción. Si alguien lo ha pensado, ¿verdad? No es una opción. Hay que seguir adelante. Aprovecha cada día porque es único como tú. Buenos días. Como les había mencionado, hoy lunes 18. Bien. La semana pasada estábamos viendo ya lo que era tabla de frecuencia para datos agrupados. Se colocaron dos ejemplos, uno lo resolví yo y el otro ahí en conjunto, ¿no? Lo íbamos resolviendo. Eh, lo cierto es que nos estamos preparando para el parcial número 2. Ese parcial número 2 estaba programado en el documento que yo envié pues a inicio de semestre para el miércoles 20, o sea, pasado mañana. Pero aún nos faltaba un poquito más de práctica en esta parte pues de tabla de frecuencia para datos agrupados. Así que no sería este miércoles, sino el otro, ¿no? El día 27. Solo sería de esto, de tabla de frecuencia para datos no agrupados y para datos agrupados. Un parcial allí, pues un poco manejable. Lo que hay que tener cuidado es en el conteo, ¿no? Al momento de realizar el conteo de datos. Vamos a ver si colocamos la nota del día de hoy. 105B. Y hoy es 18 de octubre. Bien, vamos a colocar aquí para que quede anotado el anuncio ya del parcial la otra semana. Parcial número 2. El parcial número 2. En la programación aparecía miércoles 20, pero serían pasado mañana, así que lo vamos a trasladar al otro miércoles. Sería, porque así me da chance de hacer un quiz el miércoles, dejar una asignación hoy y tendríamos como quien dice esa parte de datos agrupados practicada y ya ejercitada, ¿no? 27, entonces sería 27. Uy, no rayan.
Ahora sí, 27 de octubre. Oh, estamos hablando de ya finales de octubre, fíjese usted cómo va el tiempo, ¿ah? Entonces, ¿de qué sería ese asunto? Sería de tabla de frecuencia. Tabla de frecuencias. Y aquí vamos a resumir datos agrupados. Digo, datos no agrupados, que sería donde aparecen el resultado cualitativo, ¿no? Datos agrupados, como por ejemplo cuando uno pregunta el deporte favorito, esos resultados que obtenemos, por ejemplo, béisbol, fútbol, básquetbol, son resultados, o sea, es una variable cualitativa, es una cualidad, pero en este caso pues sería nominal. No importa el orden, sería nominal. Y la otra sería datos no agrupados. El primero que vimos fue el no agrupado. Vamos a ponerlo en orden. No agrupados. Y este que estamos viendo, datos agrupados. Entonces, ¿cuál es ese que estamos viendo, profe? No me acuerdo. Bueno, ahí vamos ahorita a observar la nota de ese día, cómo estuvo, ¿verdad? Ese contenido. Y sería este de acá, el 13, ¿no? Miércoles 13. Ahí está, tabla de frecuencias para datos agrupados. Lo primero que buscamos es el rango. El rango va a ser igual a restar el dato más grande menos el dato más pequeño. Ese sería el rango. Luego para la clase o número de filas, diría yo, las clases, utilizamos la fórmula de Sturges, se llama así, la fórmula de Sturges, que es igual a 1 sumado con la multiplicación de 3,322 logaritmo de n, que es la cantidad total de datos. Y luego se saca con esos dos valores, con el rango y la letra K, que sería el número de intervalo de clase, se saca entonces la amplitud o ancho de cada intervalo, que es dividiendo el rango entre ese valor de K. Esa es la parte, como quien dice, más difícil. No, la difícil es contar. Ya caí en cuenta, la difícil es contar porque uno tiene que ingeniársela, ¿no? Viendo aquí con colores, con símbolos y tratando de que los datos no se escapen de dicho intervalo. Dice el primer ejemplo que vimos. Dado los siguientes datos, construir la tabla de frecuencias con los datos estudiados. Los siguientes datos representan la duración de vida en segundos de 50 moscas sometidas a un nuevo atomizador en un experimento de laboratorio controlado. Entonces ya sabemos que n es igual a 50. Esa n nos va a servir, ese valor de 50 nos va a servir para calcular el número de intervalos con la fórmula esta que aparece aquí, la segunda, que dice k igual 1 más 3,322 logaritmo de n. Aquí en este valor de n, que está resaltado en verde, allí es donde vamos a reemplazar el valor de 50. Teníamos los datos allí. Lo primero que buscamos es el rango. Dato inferior y dato superior, restamos el mayor y el menor. En ese montón de números, allí las compañeras identificaron que era el 32 y el más pequeño el número 3. Entonces, el más grande menos el más pequeño da como resultado 29. ¿Qué hacemos con ese 29? Lo dejamos ahí tranquilito porque lo vamos a usar para calcular el ancho de cada clase, de cada intervalo. Luego venía lo que era la aplicación de la fórmula de Sturge. Entonces, en lo que estoy resaltando aquí en verde, allí donde va esa n, es donde hay que colocar el 50, ¿no? Con la calculadora uno determina ese intervalo de clases, esa cantidad de intervalo de clases. Y utilizamos, ¿no? 1 más 3.322, me fue un 2 de más, ahora sí, logaritmo.
logaritmo, que sería, pues, vamos a activar la lupita para buscar dónde está ese logaritmo en la calculadora. Que se ve allí bien. Aquí está, arriba de las funciones trigonométricas, donde dice sen, cos y tan. Seno, coseno y tangente, al lado del logaritmo natural aparece la tecla de log. Entonces le damos clic allí, log, y se abre paréntesis, y allí ponemos 50 porque son 50 datos. Esos 50 datos le damos igual, y el número que salga allí siempre lo vamos a redondear al siguiente entero próximo, así sea 6.01, 6.64. Eso es para evitar que se escapen datos, ¿no? 6.64 fue lo que dio, y lo aproximamos a 7. 7 intervalos de clase, es decir, que vamos a tener 7 renglones. Ya tenemos el rango. El rango sabemos que era 29 y las clases son 7. De ahí viene el ancho o amplitud, que sería dividir el rango entre el valor que dio de la fórmula de Sturges. Rango entre K, entre número de intervalos. 29 entre 7, lo que dio como resultado 4.14. Y como les había mencionado, es conveniente en este caso llevar eso al siguiente decimal por cualquier cosa que se nos escape un dato, ¿no? A veces pasa, a veces no pasa, pero para prevenir uno aproxima eso al siguiente entero. En este caso 5 sería el ancho de la clase. Y luego venía lo que era la tabla de frecuencia. ¿Qué era lo novedoso aquí en esta tabla de frecuencia? Los intervalos y la marca de la clase. Porque lo que es frecuencia absoluta, bueno, eso también tiene su dificultad, pero frecuencia absoluta, la acumulada, la parte en forma de fracción, decimal y porcentaje, y la relativa acumulada, eso ya lo habíamos visto en lo de tabla de frecuencia para datos no agrupados. Entonces lo nuevo es esto, aquí para datos agrupados, intervalos de clase, y la marca. La marca no da tanta lata, pero los intervalos, cómo uno construye esos intervalos, ¿verdad? ¿Cómo uno parte? Bueno, del dato más pequeño en base al dato inferior. Dice que el dato inferior es 3 y el ancho es 5. Entonces en eso me baso. 3 más 5. Entonces, el primer intervalo va de 3 a 8, porque 3 más 5 es 8. Aquí sería un corchete y acá un paréntesis. Entonces aquí es donde aparece eso. El número más pequeño más el ancho. El ancho, como dio 5, todo va a ser 3 más 5. Ahí dio 8. Por eso va de 3 a 8. El siguiente sería 8 más 5. 8 más 5 es 13, así que va de 8 a 13. ¿Qué sucede? Que en este caso, el primero va con corchete y el segundo elemento con paréntesis. ¿Qué significa eso? Que lleve corchete y que lleve paréntesis. El paréntesis significa que se incluye el punto. El punto ese, el 8, ¿no? Que no se incluye, perdón. El corchete sí. El corchete sí indica que se incluye. ¿De qué nos está diciendo aquí esto? Aquí de 3 a 8 está diciendo que vamos a contar todos los números que van de 3, 4, 5, 6, 7. Pero el 8, como eso tiene un paréntesis allí, uno lo cuenta en el siguiente. Acá donde está el corchete, allí sí se incluye el número 8. Pues todos los números que sean 3, 4, 5, 6 y 7 son aquellos que se van a contabilizar en ese intervalo. Entonces uno va directo acá a lo que es el montón de números que tenemos y contamos todo aquello que es 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí utilizamos el color rojo. Entonces acá todo lo que esté encerrado en rojo corresponde a los elementos del primer intervalo. Ahí era el 7, 6, 5, todo, excepto el mismo número 8, de 3 a 7. Todo lo que está encerrado de color rojo se contó y dio como resultado 13, 13,
Recuerden también que, como aquí dice que las clases son 7, quiere decir que son 7 renglones. Entonces, por eso aquí aparece esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renglones, son 7 intervalos. Y cada uno se contó, se le contaron los datos. La marca de la clase, bueno, la marca de la clase es el punto medio de cada intervalo, o sea que si ahí aparece de 3 a 8, se suma 3 más 8 dividido entre 2 da 5.5. 8 más 13 dividido entre 2 da 10.5. De ahí yo identifiqué como todo tiene misma amplitud, entonces es como sumarle 5. 5 más 5, 10, 10 más 5, 15. El de abajo hace 20, 25, 30, 25. Y ya, esa es la marca de la clase. Ahorita no la utilizaríamos, pero cuando vamos a construir los histogramas, que eso va a ser después del parcial 2, ya estamos hablando de noviembre, de la segunda semana de noviembre, estaríamos viendo las gráficas. Entonces allí utilizaríamos la marca de la clase, que ya pues la estamos buscando, pero no la estamos utilizando. Allá en el asunto de la gráfica lo veríamos. Se puso un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo se les pidió, ¿verdad?, que ustedes lo resolviéramos por parte, para que evitáramos, como quien dice, un error bastante largo, por decirlo así. Y nos fuimos directamente a buscar lo que era el rango, las clases y los intervalos. Ahí la compañera Clarita nos envió que el rango era 14. ¿Por qué 14? Porque se restaba el número más grande y el número más pequeño. 15 y 1. Esos eran los más grandes y el más pequeño, el 15 y el 1. Se restó y daba 14. Como son 50 resultados, aquí en esta tabla aparecen 50. Entonces allí se calculó, ¿no? 1 más 3.322 logaritmo de 50, que es lo mismo que el problema anterior, y nos dio que eran 7 intervalos de clase. Los intervalos de clase, entonces dividiendo 14 entre 7 daba 2. Como da entero, no hay que aproximar al siguiente entero, así que el ancho era 2. Ahí verificamos eso y pasamos a la construcción de la tabla. Allí en la construcción de la tabla solo les pedí los intervalos y la frecuencia absoluta, solamente los intervalos y la frecuencia absoluta. ¿De qué pasó? Que en esta de la derecha estaba incorrecta porque el conteo, o sea, los intervalos estaban bien, esto aquí estaba bien, pero acá en la frecuencia, en el conteo, estaba mal. ¿Sí? Eso fue lo que pasó, hasta allí quedamos. Entonces, vamos a la nota de hoy. Vamos a seguir viendo ese tercer ejemplo que estaba en el contenido. Aquí está. Eran 3 ejemplos de ese material de frecuencias agrupadas. Ya el primero lo hicimos, el segundo también. Vamos al tercero. Vamos a ver qué le hacemos allí a ese tercero. Y dice así: se hizo un estudio a 40 personas en el interior del país que recibían cheques mensuales en concepto de pago de su sueldo. El cuadro muestra los siguientes sueldos. Copiamos y pegamos por aquí. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Determinar el rango. Vamos por aquí, solución. Vamos a dar una solución a ese asunto. Pues lo primero que calculamos sería el rango. El rango, no el ñango, decía una compañera. El ñango, profe, no, el rango. Y el rango es igual al dato superior menos el dato inferior. Bien, ese es el rango. Ahora, ¿cuál es el dato superior allí? ¿Cuál es el número más grande que ustedes observan? Vamos a ver ahí, ojo clínico allí. ¿Cuál sería el número mayor, el número más grande que observan? Ahí son números de 3 cifras, bueno, porque son sueldos.
Pero de esos números que aparecen allí, ¿cuál sería el más grande? Ahí, ¿cuál dicen ustedes que sería el más grande? El 968. Así mismo, Yuleisi, muy bien, Yuleisi. El número más grande allí es este de 968. Ese sueldo de 968. Meto aquí el comercial, ¿no? Para ustedes, para que se animen. Acuérdense que yo siempre les digo eso, para que se animen. Como ustedes están estudiando familia y desarrollo comunitario, que creo que es el único lugar donde se estudia eso en la Universidad de Panamá. Son pocos los preparados, y miren que este grupo tiene pocos, ¿no? Son pocos los preparados en esa disciplina. Cuando ustedes logren llegar a Meduca, Dios primero, tengan eso en mente, que eso va a llegar, es cuestión de tiempo, a veces tarda un poquito, pero eso llega. Van a estar empezando, fíjense ustedes, empezando en 1600, parece, déjenme ver cuánto les había colocado la vez pasada, era 1700, si no me equivoco, porque 1600, déjenme ver. Pero buscar eso es buscar una aguja en un pajar, debe ser en la primera nota. Si aquí no está, aquí no está. Lo que pasa es que eso varía dependiendo de los títulos, y si es en básica, si es en colegio. Pero está por ahí más o menos, 1600, póngale 1600. Así que su salario, imagínense, ¿qué harían ustedes con 1600 por mes? Obviamente hay que quitarle los descuentos y eso, pero estamos hablando de que tendrían alrededor de 600 ya neto, con todos los descuentos, aunque en realidad sería 16, 800 por quincena. Estamos hablando de ese más o menos, por lo menos, por quincena, aunque aquí estos son mensuales, porque aquí dice cheques mensuales, o sea que lo de ustedes sería 1600. Para que se animen, no, acuérdense que ustedes son de los pocos que estudian eso, porque solamente se da en la Universidad de Panamá, no es como otras carreras que están en universidades privadas, esta no. Así que ustedes por lo bajito van a empezar así, en 1600, en lo que es el Ministerio de Educación, y ahí va subiendo. Hay personas que por sobresueldo y por año de servicio están en 2100, 2200. Así que no es nada malo, no es nada malo. Bien. La compañera identificó aquí el mayor salario mensual de esas 40 personas, que es 968. Ahora, el número más pequeño, ¿cuál sería el más pequeño allí? El 27. El 27. Ahí la compañera ya tenía eso hace rato visto. 27, ¿verdad? No hay ningún otro más pequeño. ¿Quién ganaría $27 al mes? Wow, ¿en serio eso? Esto lo agarré de un documento. Sí, ese es el más pequeño, 27. 968 menos 27. 968 menos 27. Profe, a mí me dio que queda en 941. No sé si usted. El resultado es 941. Así mismo es. Ese es el rango. Muy bien. ¿Qué sigue? Hay que buscar lo que es las clases, ¿no? Los números de intervalo de clase, que en este caso es con la fórmula de Sturge, que serían las clases
y es con la fórmula esta, ¿no? 1 más 3.322 logaritmo de n, pero esa n, ¿cuántos datos son? Dice que acá arriba que son 40 personas. Entonces sería aquí 40. Entonces vamos a la calculadora. 1 más 3.322 logaritmo de 40. Dice allí 6.32, ¿verdad? Para lo que es las clases. 6.32. Lo llevamos al siguiente. 7, que sean 7 clases. Listo. Tenemos el rango, tenemos las clases, entonces vamos a lo que es la amplitud o ancho de clase. Ancho de clase o amplitud. Y eso lo determinamos con la siguiente fórmula. W va a ser igual, W para lo que es el ancho de la clase, la división del rango entre la cantidad de clases. Entonces sabemos que el rango es 941 entre 7. 941 entre 7, de lo cual esto da 941 entre 7. 134.43. 134.43. 134.43 lo llevamos al siguiente, es decir, W que sea 135 de ancho. Cada intervalo 135 de ancho. Ahora sí, ¿alguna duda de esos tres elementos? ¿Puede repetir esa parte? No lo entendí mucho. Ajá, la del ancho. Ajá, en la parte del ancho de la clase lo representamos con la letra W. Dice que tenemos que dividir el rango entre las clases, ¿verdad? Rango entre clases. Y el rango ya lo tenemos acá arribita. El rango era que era restar el dato superior menos el dato inferior. 968 menos 27 dio 941. Entonces ahí tenemos ya el rango. Y las clases que sería 1, la fórmula esta, 1 más 3.322 logaritmo de n. N es la cantidad de datos, en este caso eran 40. Allí entonces calculamos eso, da 6.32, lo llevamos a 7. Siempre al siguiente decimal, digo al siguiente entero próximo, aún así no tenga lo que es redondeo, porque 6.3 debe dejarse en 6. Pero para evitar que se escape un dato por allí, lo llevamos a 7. 7 renglones, 7 clases. Y allí dividimos 941 entre 7. 7 que era 7 clases, ¿no? Al yo dividir me dio 134.43. Lo llevamos a 135 para lo que es el ancho. Ancho de intervalo o ancho de clase. Entonces acá esta tablita es la que siempre utilizaríamos. Vamos a ampliarla. Y sería esto. Vamos por acá y vamos a la construcción de la tabla de frecuencias. Y está, tabla de frecuencia. Bien, ¿cómo arrancamos aquí? Sabemos que este tiene, ¿cuántas clases tiene? 7.
Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coincide, estamos bien. Pensé que ibas a tener que hacer otra. ¿Desde dónde arrancamos? Desde el número más pequeño, que es el 27. Recuerdan que habíamos dicho que la compañera identificó allí que el 27 es el número más pequeño allí. Desde 27 sería nuestro primer intervalo de clase. Vamos a poner un pincel más delgadito aquí. Desde 27. Pero ¿hasta dónde llega? Esa es la pregunta. Entonces lo que hacemos es sumar. Más 135. 27 más 135. Ahí es donde va a salir el último elemento de ese intervalo. 162. En el siguiente renglón, 162, le sumamos 135 más 135, 297. En el siguiente renglón, y así sucesivamente, sumándole 135, 432, 432. Ahora le sumamos nuevamente 135, 567, 567, le sumamos 135, 702, 702 más 135, 837. Y 837, a este último aquí le ponemos corchete, porque ya es el último. 972. Ahí está, 972. Ahora, vamos a contar, porque dice que son todos los números entre 27 y 162. O sea que llegaríamos de 27 hasta todo lo que sea 161. De 27 a 162, pero contamos solamente lo que es 161. Vamos a ponerlo aquí, de 27 a 162, pero eso significa que vamos a contar desde 27 hasta 161. El mismo 162, no. Bien, entonces vamos a ver aquí. Aquí me ayudan cualquiera cosa, si se me va un número. El 27. Vamos a quitar esto. 27. El lápiz más pequeño. 27. 87. 74. El 125. 68. 149. 57, 37, 141, 123, 55, 43, 72 y 127. ¿Estamos bien? No se me escapó ninguno. De 27 a 161 nada más. No hay ninguno que se me haya escapado, pienso yo. Vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dice que en ese intervalo hay 14. 14. Vamos al otro intervalo. Vamos a ponerle otro color. Color rojo, pues, ya que estamos llegando al mes de fiestas patrias. Todo lo que vaya de 162 hasta 296. 162, 297. $162, 297.
Eso significa que vamos a contar desde 162 hasta 296. ¿Sí? Vamos a corroborar, no vaya a ser que se nos vaya un dato mal. 296, así. Y en rojo. Hasta Sí. Usted tiene 296. 297. Sí, lo que pasa es que acuérdate que aquí ¿cómo se llama? El intervalo marca 297, pero realmente nada más contaríamos hasta 296. Ah, ok, ok. Sí, acá vamos a coloqué el mismo intervalo, pero ahí al lado puse de que la aclaración, ¿no? De que era hasta 296 para saber ahí, ¿verdad? Que sería hasta esta parte. Entonces vamos, 162, 296. En esta primera línea no hay nada de eso. El 234 cumple. 234 nuevamente. El El 215. 350. 215. 215, muy bien. 185. 185. 252. 200. Ajá. ¿Cuál más? Creo que ya, ¿no? 203. 203. Ahí, ¿verdad? Estamos bien. El 203. No se nos escapa ninguno por allí. Alguien allí con un ojo de águila. No, ¿verdad? Estamos bien. 162, 296, 296. Aquí hay uno, 279. 279. Por allí algún otro valor. Creo que no. No, estamos bien, estamos bien. Entonces, ¿cuánto Profe, fue pero no ese se resultado? pasa, ¿Cuál? porque no es hasta 276. 296. 296. Ok, sí, 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 perdón, sí, sí. Pareciera 276, 296. Hay que chequearlo ahí Profe, yo porque como también no le humano había dicho por lo mismo. nuestra vista se puede perder. Parecía, ¿verdad? Parecía que aquí fuera 276 y es 296, ¿verdad? Bien. Y el 279 entra ahí porque después viene el 80 y todavía llega hasta el 96. Contamos entonces, dice que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos en ese intervalo. Aquí sería 7. Vamos al siguiente. Dice que es de 297 a 432. Vamos a ponerle un color verde, pues. 297 y llegamos hasta el 431. Porque si aparece el 432, lo sumamos, pero en el siguiente, ¿no? 297, 432. 297, 432. 297, 432. Es decir, que aquí solo llegaríamos hasta 431. 431. Y de color verde, entonces vamos a identificar aquello que cumpla. 431. Después de 297, todo lo que tenga, bueno, ya no hay más no hay más cifras de 2, vienen las de 3. Todo lo que tenga 3. 350, 327, 358, 303, 302, 321. Ahora de 400, todo lo que llegue hasta 431. 404, 400. 489 no, 440 tampoco, 498 no, 425. Ajá, 425, ¿verdad? Ya de ahí no hay ningún otro, ¿no? ¿Verdad? ¿Estamos bien?
Vamos bien. Entonces los verdes fueron 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ¿verdad? 8. 8 verdes. 25. Así que el conteo en este intervalo es 8. Ajá. Ocho, ¿verdad? Listo. Todavía no acabamos. Vamos con este de acá. De color moradito, pues. De 432 hasta 566. 566. 432, 567. Cuatro, 32, 5, 6, 7. Vamos a verificar nuevamente. La vista a veces falla. 5, 6, 7, pero contaríamos hasta 5, 6, 6. 5, 6, 6. Bien, buscamos todo aquello que quedó de 400. Todo lo que quedó de 400 va en la cuenta porque no se incluyó en el anterior, así que es lo que queda. 489, 440, 498. De 500, 500 antes de 567, o sea, hasta 566. 503, 521. Creo que ya no hay más. No, ya no hay más. Entonces sería 1, 2, aquí hay 4, 5. Son 5. 5 moraditos. Siguiente, ¿qué color le ponemos? Naranja. Y este llega hasta 701. 567, 702. 567, 702. 567, 702. Es decir, hasta 701. 567, 701, ¿verdad? Vamos a verificar nuevamente, no ya sé que dije el número mal. 701. 567, 701. Bien. Entonces, todo lo que tiene 500. No hay nada con 500. Profe, no hay con 500. No, ¿verdad? Entonces sería lo que tenga 600. Aquí, 608. Todo lo que tiene 600, hay uno. Y antes de 702, no hay ninguno. Hasta 701 no hay ninguno. Así que solamente sería uno. Uno en ese intervalo. Bien, ya estamos acabando. Como les dije, esta es la parte más difícil porque es el conteo y ahí uno tiene que tener el cuidadito, ¿verdad? De que salga bien ese conteo. Bueno, vamos a usar este color 702, 836. ¿Qué color es ese? Alguien que me diga. Yo digo celeste. Hay gente que dice turquesa, dice. Yo no identifico todavía a esta altura eso. 762, 837. 762, 837. 762, 837. Es decir, que hasta el 836. 762, 836. Pues todo lo que esté allí de 700 prácticamente. Sí, después de 700 lo que quedó. Aquí hay uno, aquí hay otro. 758.
Y de 800 hasta 836 no hay ninguno. Así que sería 1, 2, 3. Pan y queso. 3. 3. Profe, Ajá. 758 no va a ser. ¿El cual? Sí, pero es que no ve. Profe, te dijo Ajá. que hay que buscar de 762. Ajá, ajá, ajá. Mira, cierto, ¿eh? Este 758. Eso no va ahí, profe. Ese va en el anterior. 702. Pae, 702. 702. Que pusiste el primer elemento. Aquí, ¿eh? Aquí, ¿eh? 702. Y yo puse 762. Allá, ¿no? Pero por suerte estaba bien dentro del intervalo de 702 a 836. Aquí, ¿eh? Cuando vine acá, copié 762, pero no, era 702. Ahora sí. Sí, 758 queda allí en ese intervalo, en ese rango. Sería 1, 2, 3. Muy bien, 3. El último, vamos a ver qué color le ponemos a ese último. Ya no tengo más colores. Chocolate, dice, chocolate. Bueno, de 837 hasta 972. Ese se incluye hasta el mismo 972. 837, 972. Aquí 837, 972. Y aquí, bueno, ¿para qué ponerlo? Sabemos que ya es todo lo que queda después de 800, 837. Solamente hay 2. Y no queda ninguno, ¿eh? No queda ninguno por fuera. Son 2 elementos en ese último intervalo. Listo, ahora sí. Contamos, ahí debe haber, ¿cuánto fue? 40, ahí debe haber 40. Dice que sería en la que es acumulada, 14. 14 más 7, 21. 21 más 8, 29. 29 más 5, 34. 34 más 1, 35. 35 más 3, 38. 38 más 2, 40. Estamos bien, el total es 40. Listo. Hay que buscar aquí la marca de la clase. La marca de la clase, recuerden que es sumar esos dos y dividirlo entre 2. 27 más 162 dividido entre 2. Eso da 94.5. Eso es como una emisora. 94.5. Como todos los intervalos tienen de ancho 135, entonces lo único que yo hago es a 94.5 sumarle 135. Y aquí me va a seguir dando las siguientes medias de la clase. 229.5. Nuevamente le sumo 135. 364.5. Nuevamente 499.5. Nuevamente 634.5. Nuevamente 769.5. Y nuevamente aquí
904.5. Listo. Ya lo demás acá de fracción y eso es más sencillo porque ya tenemos la frecuencia absoluta. Esa es la primera que yo verifico y los intervalos de la clase. Si esas dos están bien, el problema, como quien dice, ya uno lo tiene ya ahí medio machacado, medio del lado de uno, ¿no? Entonces aquí dividimos todo entre 40. 7 entre 40, pero ojo que se divide esta de aquí, ¿no? Esta de aquí es la que se divide. 7 entre 40, 8 entre 40, 5 entre 40 y así todo entre 40 ahí porque eran 40 datos. 1 entre 40, 3 entre 40 y 2 entre 40. Dividiendo todas las frecuencias absolutas. Bien. Entonces vamos a ver ahí en la calculadora cuánto da. 14 entre 40. 0.35. Porcentaje sería 35%. 7 entre 40. 7 entre 40, 0.175. Vamos a dejarlo en 0.18. 8 entre 40. 0.2. 0.2 que sería 20%, ¿verdad? Si le ponemos un 0 aquí es 20. 5 entre 40. Un octavo es 0.125, estamos hablando de 13. Si viene otro por allí a redondear, no lo redondeamos para que no se nos vaya a 101%. 0.02, vamos a poner ahí 0.02. Es porque ya hemos redondeado dos veces, o sea que ya hemos cortado 0.5, 1. 3 entre 40. Este también 0.08. 2 entre 40. 0.05. Bien, esto vamos a sumarlo para ver. Vamos a verificar. 35 más 18 más 20 más 13 más 2 más 8 más 5. ...101... Fíjense que a pesar de que redondeamos y este de 1 sobre 40 no lo redondeamos, lo dejamos en 2%, la suma nos dio a 101, pero está ahí, está entre 100, 101, 99. Le hacemos la acumulada aquí. 35 más 8 sería 45, 53, 73, 86, 88, 96 más 5, 101. Pues si uno quiere este de 2 entre 40 lo puede dejar en 0.4 pues para que la cuenta dé a 100, pero aquí 2 entre 40 daba 0.05, ese lo dejamos ahí. Ahí en donde yo más me enfoco es en esta parte del conteo de la frecuencia absoluta y los intervalos. Porque ya acá en estos últimos resultados de lo que es el redondeo, pues es algo ya mínimo. Pero el conteo sí, no, ahí no puede fallar. Porque o es 14 o es 14. No pueden haber más números allí, ¿verdad? Ahí en el conteo es donde ahí está la cosa.
Ese era el tercer ejemplo. ¿Cuál ustedes consideran que es la parte donde se complica más esta tabla de frecuencia? ¿Cuál es la parte más dura de estos problemas? En el conteo de los números, profe, porque a veces uno puede pasar los números y no se da de Exacto. cuenta. Sí, la vista de uno es como media perdida, así que de repente se le va un número mal y es en esa parte, así como lo dijo la compañera. Entonces yo les había mencionado que les iba a colocar una actividad, ¿verdad? Esta actividad tiene tres problemas, pero esta clase es hasta las 10:30, si no me equivoco. Entonces vamos a empezar por uno de esos, pues, por el que tenga más datos. Este tiene 25, este tiene 20 y este tiene 2, 4, 5. El primero y el tercero tienen 25 datos. Entonces vamos con este primero, pues. Esta es la actividad 5. Dice aquí, valor 30 puntos, fecha de entrega el 20 de octubre, el miércoles, hasta medianoche, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí este problema, pues, para tenerlo ya listo, ¿no? Y que nos queden nada más dos problemitas. Digo yo problemita, pero el problemita a veces se convierte en un problemón, como dijo la compañera, por el conteo. Actividad 5, dice aquí el primer problema, los siguientes datos representan la cantidad de viajes que realizaron 25 políticos de un país durante 5 años de mandato. Si no me equivoco, esto lo saqué de un periódico, ¿sí? La cantidad de viajes que realizaron 25 políticos durante 5 años de mandato. Hablo de diputados y esas personas honorables, ¿eh? Y recuerden que todos esos viajes son pagos, ellos no tienen que gastar ni un real, eso sale de los impuestos y todo eso. Los siguientes datos representan la cantidad de viajes que realizaron 25 políticos de un país. Entonces ya sabemos que N es 25. ¿Qué les voy a pedir? Pues que me envíen ahorita, así como hicimos la vez pasada, solamente el rango, las clases y el ancho. Vamos a empezar ahí con esas tres. Rango, clase y ancho, ¿verdad? El rango, que sería el dato superior menos el dato inferior. Clase, que sería 1 más 3.322 logaritmo de 25. Y el ancho, que sería dividir R entre K. Esas tres se las voy a solicitar, pues, de ese primer problema. Vamos a darle unos minutitos, pues, para empezar ese. Cualquier duda, aquí me preguntan, que yo estoy pendiente.
Muy bien, muy bien. Tenemos allí la solución. La compañera nos envió. Veamos entonces el archivo para compartirlo en el tablero. Bien. Recortamos aquí pues. El rango le dio 28, las clases fueron 6 y la amplitud o ancho de la clase son 5. Estamos bien, estamos bien. De esos números que aparecen allí, el mayor es 33 y el más pequeño es 5. Por lo tanto, 33 menos 5 sería 28. ¿Estamos bien? El rango, bien. Las clases 1 más 3.322 logaritmo de 25, 564, lo que da como resultado 6 clases, ¿verdad? Vamos a corroborar aquí por cualquier cosa. Logaritmo de 25. 564. Muy bien, la compañera aplicó correctamente la fórmula, lo que se redondea a 6 clases, 6 filas. Por lo tanto, aquí sería 28 entre 6, 6 por 4 puntos y algo, ¿ah? Entonces 5. Listo. ¿Qué hace falta entonces? Construir eh, esa primera parte, lo que es intervalo y frecuencia absoluta. Intervalo y frecuencia absoluta es ahora lo que vamos, pues. Intervalo y frecuencia absoluta. Pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? De todas maneras, yo le voy a enviar el documento para que lo vean allá más nítido, porque viene la hora del conteo, ¿ah? A ver, aquí está. Aquí, actividad 5. Y vamos a enviarla a MAT 105 para que hagan por lo menos esa primera parte, ¿ah? Si pueden, lo hacen todo, dependiendo de la velocidad, ¿no? De cada uno, pero los intervalos y la frecuencia absoluta, con que hagan esa primera parte, estamos bien allí para el tablero. Si la pueden todas, mejor. Listo, pues. Estoy aquí por cualquier cosa.
Listo. No me ha llegado la solución, pero se nos acabó el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es que si la tienen, ¿no? Me la envían más tardito, que el miércoles continuamos, ¿ah? Tenía ganas de poner un quiz el miércoles, pero no sé, ¿qué dicen ustedes? Ustedes son los que mandan, digo yo en este caso. ¿Se sienten ya bien preparados para un quiz el día miércoles o seguimos practicando el día miércoles? ¿Qué me dicen ustedes? Práctica, profe. Excelente, bueno, ya habló la compañera, muy bien, así va a ser. Lo importante no es, como quien dice, corretear la prueba, sino salir aprendiendo, ¿no? Entonces el miércoles vamos a seguir practicando. Recuerden la imagen, ¿no? Que yo les coloqué. Aprovecha cada día porque es único, dicen. Uy, se va. Aquí está. Aprovecha cada día porque es único como tú. Dice por acá abajito, no tengo fuerzas para rendirme. Me gustó esa imagencita, esa frasecita ahí. No tengo fuerzas para rendirme. No se rindan, jóvenes, sigan adelante. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao. Se cuidan. Bendiciones.